Hola, buenos días, profesor. Este es nuestro taller de cariotipo, presentado por Brenda Estrada de Zulay Cepeda, del grupo K1. Quien le va a hablar a continuación es Zulay Cepeda. Este es el contenido de los cariotipos armados, la descripción clínica, herramientas bioinformáticas y moleculares y herramientas diagnósticas. Los cariotipos armados, el cariotipo 1 nos salió normal de una paciente femenina. En el cariotipo 2, una trisomía 21, el cual es un síndrome de Down, que es un conjunto de síntomas cognitivos y físicos, consecuencia de tener un cromosoma adicional pues, en esta región. En el tercero nos sale una polisomía en el cromosoma X. Este es un trastorno del desarrollo sexual ligado a alteraciones en el número de cromosomas, pues que es un síndrome de Klinefelter, y pues de este síndrome es en el que nos vamos a enfocar en toda la presentación. La descripción clínica de esta patología, el síndrome de Klinefelter o 47XXY, o también abreviado como SK, es una enfermedad genética caracterizada por la polisomía del cromosoma X en el hombre, el cual fue descrito por primera vez en 1942 por Harry Klinefelter. Debemos tener en cuenta que los hombres pues normalmente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, pero pues los hombres con este síndrome tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y. Este síndrome tiene una incidencia de aproximadamente de un afectado por cada 500 niños nacidos vivos. Pues sin embargo, este síndrome pues en los hombres no es como diagnosticado, no es diagnosticado de manera temprana tampoco. Los síntomas y los signos pueden incluir una estatura alta, un tono muscular reducido, testículos pequeños, pues no producen suficiente cantidad de hormona sexual masculina, que es la testosterona, y se traduce como el hipogonadismo. También hay falta de características sexuales masculinas, como la disminución del vello facial y corporal, y un aumento como el crecimiento de los senos, que se traduce como la ginecomastia. Estas voy a hablar de algunos artículos que encontramos. Pues no encontramos como artículos que se centraran bien y que fueran eh, ¿cómo se dice? Que estuvieran ya como confirmados de que esos sí o sí están implicados en, la, en los signos fenotípicos de este síndrome, pero pues en algunos eran como hipótesis, pero entonces el que sí está confirmado es el Hen-Schultz. Entonces, pues en estos artículos encontramos que la variabilidad fenotípica y especialmente una presentación con características clínicas leves a menudo conduce a un retraso en el diagnóstico o la falta de diagnóstico. Y se ha estimado que entre el 50 y el 75% de los hombres con síndrome de Klinefelter nunca obtienen un diagnóstico. El supernumerario X del síndrome de Klinefelter se origina en un 50% a partir de la no disjunción paterna de los cromosomas sexuales durante la meiosis 1. El otro 50% restante se origina por la no disjunción materna durante la meiosis 1 y 2, o durante las divisiones mitóticas posigóticas tempranas. La asociación de la frecuencia del síndrome de Klinefelter con el aumento de la edad materna puede atribuirse a errores en la meiosis materna 1, y pues también se ha descrito una asociación de este síndrome de origen paterno con la edad del padre. Bueno, como le mencioné, hasta la fecha el único gen asociado con el fenotipo del síndrome de Klinefelter es el gen Schultz, que se localiza en la región pseudoautosómica de los cromosomas sexuales, y pues este probablemente causa la estatura alta en el síndrome, debido a la presencia de una tercera copia. En las células con más de un cromosoma X, uno de los cromosomas X está inactivado con el fin de evitar una doble dosis potencialmente tóxica de genes ligados al cromosoma X. Se ha planteado la hipótesis de que algunas de las características fenotípicas observadas en el síndrome de Klinefelter puede explicarse por una sobreexpresión de aproximadamente el 15% de los genes del cromosoma X, que escapan a la inactivación del cromosoma X, y el 10% que muestra una expresión específica variable del tipo de célula debido a un efecto de dosificación igual al observado en mujeres, pero diferente de lo que normalmente se observa en hombres. Además, el desequilibrio hormonal con hipogonadismo hipergonadotrópico causado por la disfunción gonadal del síndrome de Klinefelter también se relacionan con algunas de las comorbilidades observadas en este síndrome, como el aumento de prevalencia en la diabetes, en la obesidad, en el síndrome metabólico, en la osteoporosis y discapacidades cognitivas. Hablando un poco más del gen receptor de los andrógenos, este está localizado en la región XQ11.2 Q12. Es de interés en cuanto a las correlaciones genotipo-fenotipo. El gen AR contiene una repetición de trinucleótidos altamente polimórfica, citosina, adenina, guanina en el exón 1, que se correlaciona con los efectos fisiológicos de los andrógenos y podría estar asociada con características dependientes de andrógenos y del síndrome. Los polimorfismos de la hormona folículo estimulante, que es una hormona que controla el desarrollo sexual y la fertilidad, podría afectar a
a esta hormona sérica en hombres con síndrome de Klinefelter, así como características genéticas del cromosoma X, podría contribuir a las variaciones fenotípicas. Pues estos artículos, eh, estos genes y estas vías son como más hipótesis porque pues aún no están como pues confirmadas del todo, ¿no? También tenemos la metilación del ADN, pues aunque el efecto de la dosificación génica de tener un cromosoma X supernumerario puede explicar algunos de los rasgos fenotípicos observados en el síndrome, no puede explicar como la variabilidad observada en el fenotipo clínico, lo que indica pues que hay otros mecanismos que juegan un papel crucial en el fenotipo observado. Entonces, algunos de los datos publicados recientemente proporcionaron evidencia de que el perfil de metilación del ADN en este síndrome se asocia con cambios generalizados tanto en la sangre como en el tejido cerebral. Es posible que estas alteraciones de todo el genoma en la metilación del ADN desempeñen un papel de mecanismo biológico detrás del fenotipo clínico del síndrome, así como su variabilidad, ya que la metilación del ADN es parte de nuestra maquinaria epigenética reguladora que se cree que afecta nuestra expresión génica. Bueno, respecto a la horma de 2, CCNA1 y CREM, encontramos que en el análisis de grupo y vías genéticas mostró 4 posibles mecanismos responsables de hipoespermatogénesis, que esto es como otro parámetro clínico de este síndrome. Entonces, 4 posibles mecanismos responsables de esto son la alteración en el desarrollo de las espermatogonias a espermatozoides maduros, el defecto en la arquitectura de los testículos, la fisiopatología del entorno de los testículos y la apoptosis de las células germinales y somáticas. Bueno, hay algunos genes desregulados que se encuentran en el cromosoma X, que pues son algunos importantes. Incluyen la regulación a la baja del gen modulador del elemento de respuesta AMC, que es CRIM, el que está en la diapositiva, que es un factor de transcripción importante para la espermatogénesis. El gen que contiene el dominio HORMA2 es el que vigila los eventos sinápticos durante la profase de la meiosis. Y el gen de la ciclina A1, que es el CCNA1, es necesario para el paso de los espermatocitos a la primera división meiótica. Otro de los artículos que encontré es el mostrado. En este pues se hizo como un ensayo clínico y pues concluyeron que pues estos eran unos posibles genes, pero nada más como hipótesis, como que asociados pues a estos signos clínicos que mostraba el síndrome. Entonces pues los que están en azul, bueno, antes de eso, pues algunos estudios han proporcionado evidencia de que este síndrome puede estar asociado con cambios generalizados en el metiloma tanto de la sangre como del tejido cerebral. Pues estas alteraciones de todo el genoma en la metilación del ADN pueden desempeñar un papel en los mecanismos biológicos subyacentes del fenotipo clínico del síndrome y al afectar la estructura de la cromatina, la expresión génica y por tanto pues ser potencialmente responsables del desarrollo de los rasgos fenotípicos y enfermedades. Pues la imagen ilustra genes candidatos tentativos implicados en diferentes rasgos fenotípicos de este síndrome. Este modelo debe ser visto nada más pues como hipótesis. Bueno, los nombres de los genes que están escritos en rojo son genes que se encuentran diferencialmente metilados en el síndrome, mientras que los escritos en azul son genes que se expresan diferencialmente en el síndrome de Klinefelter. Así, así en los artículos que encontramos pues como nada más esos genes asociados, más no como vías de señalización que aseguraran que pues por eso era que se causaba algún síndrome clínico. O sea, el más seguro era el gen SHOX. Respecto a algunas herramientas moleculares y bioinformáticas, tenemos la tecnología de secuenciación de nueva generación. Esta puede ser utilizada en el diagnóstico del síndrome de Klinefelter, aunque pues la trisomía X, característica de este síndrome, se puede detectar de manera más directamente técnicas de análisis cromosómico como la cariotipificación o la FISH, pero pues de igual manera como puede ser útil en algunos casos específicos. Entonces pues algunos casos pueden ser la detección de variantes genéticas adicionales, que además de pues este síndrome puede existir otras variantes genéticas o mutaciones asociadas con este. Y pues esta técnica nos puede ayudar a la identificación de estas variantes mediante el análisis de todo el genoma de genes específicos relacionados con la condición. También sirve para la detección de variantes de mosaicismo, que pues si bien este síndrome pues también hay maneras, se puede presentar en formas de mosaicismo, donde algunas células contienen la trisomía X adicional y otras no. Y pues esta técnica puede detectar estas variantes genéticas. El análisis de la expresión génica
Esta puede ser utilizada para analizar la expresión genética en individuos con el síndrome de Klinefelter, lo que puede proporcionar información adicional sobre los mecanismos moleculares subyacentes a la condición. Bueno, el procedimiento es como la preparación de la muestra, la fragmentación del ADN. El ADN pues, de la muestra se fragmenta en piezas pequeñas, pues ya sea mediante técnicas físicas o químicas, pues para facilitar la secuenciación. También se prepara la biblioteca de secuencias, que son los fragmentos de ADN que se unen a adaptadores que contienen secuencias de identificación únicas, lo que permite que los fragmentos sean identificados individualmente durante el proceso de secuenciación. Bueno, los adaptadores que aquí utilizan varían dependiendo de la plataforma de cosecuencia específica que se esté utilizando, pero pues generalmente consiste en tener dos partes, un adaptador de índice y un adaptador de secuenciación. El de índice contiene una secuencia única de identificación que permite, valga la redundancia, identificar de manera única cada muestra durante el análisis posterior, lo que pues es útil en experimentos que implican la secuenciación de múltiples muestras simultáneamente. El adaptador de secuenciación contiene secuencias que son reconocidas por la plataforma de secuenciación y facilitan la amplificación y secuenciación de los fragmentos. Luego el paso siguiente, la secuenciación, luego el análisis bioinformático y luego pues la interpretación de resultados. Otra técnica son los microarrays de hibridación genómica comparativa que pueden ser utilizados en el diagnóstico de este síndrome. Estos son una tecnología que permite detectar duplicaciones o deleciones en todo el genoma. El ACGH es una variante de esta técnica que se utiliza para analizar de manera simultánea la ganancia o pérdida de copias de segmentos de ADN en todo el genoma. Bueno, dice que estos microarrays pueden ser utilizados como una herramienta complementaria en situaciones donde se necesite una mayor resolución en casos de mosaicismo, pero pues no reemplazan las pruebas cromosómicas convencionales como son el cariotipo o un FISH. El procedimiento está también en la preparación de la muestra, el etiquetado del ADN y el ADN de referencia, pues acá utilizan como fluorocromos y además utilizan un ADN de referencia que pues los marcan de diferente color. Bueno, la hibridación de estos, donde los fragmentos de ADN etiquetados de la muestra y del control de referencia se hibrían, es decir, que se unen. Entonces luego sigue el lavado y el escaneo del microarray, que después de la hibridación el microarray se lava para eliminar el exceso de ADN no unido y luego se escanea el microarray para detectar la fluorescencia de los fluorocromos unidos a los segmentos de ADN hibridados. Luego sigue el análisis de datos y la interpretación de los resultados. Y bueno, pues es importante tener en cuenta porque pues como lo dije anteriormente, pues esto es como más para complementar y no pues como un diagnóstico en sí, sino que va de la mano con otras herramientas complementarias. Entonces en la imagen podemos ver que si el ADN de referencia y el ADN de la muestra del paciente hibridaron los dos, la muestra de color amarillo. Es decir, que pues está relativamente bien. Pero pues si el paciente tiene una copia adicional al ADN de referencia, pues se va como a presentar en mayor frecuencia pues el fluorocromo del paciente, que es en este caso el que tiene la copia adicional. Entonces en el segundo caso encontramos el pozo de color verde. Y en el tercer caso, donde el paciente tiene una deleción, en el anterior el paciente tenía una inserción, entonces en el último caso que el paciente tiene una deleción, entonces aquí el fluorocromo que prevalece es más el rojo, por lo que pues al final nos va a dar un color rojo. Y pues así es como se detectan en esta técnica pues las deleciones y las inserciones. Continuando con la presentación, tenemos en cuenta las técnicas de diagnóstico prenatal invasivas y no invasivas. Las técnicas de diagnóstico prenatal invasivas son aquellas que invaden el espacio fetal, es decir, que requieren la inserción de un instrumento en el cuerpo con el objetivo de obtener material fetal. La finalidad es la detección de anomalías genéticas o cromosómicas antes del nacimiento del feto. Las principales técnicas invasivas son la biopsia corial y la amniocentesis. Al realizar estas técnicas de diagnóstico prenatal invasivas, hay un riesgo de pérdida en el embarazo de hasta el 1%. Por este motivo, los especialistas recomiendan los test invasivos solamente en caso de haber obtenido un mal resultado en el triple screening o, en el test de ADN fetal que se realiza en las técnicas de diagnóstico no invasivas. Las ventajas que podemos encontrar para obtener un diagnóstico fiable sobre los siguientes defectos congénitos son las siguientes: anomalías cromosómicas, enfermedades genéticas hereditarias, malformaciones fetales e infecciones. En la biopsia corial tenemos en cuenta que consiste en obtener células de la placenta para analizarlas y detectar así posibles anomalías en el feto. La toma de muestra puede realizarse por vía transcervical o transabdominal y debe llevarse a cabo entre las semanas 10 y 14 de gestación. La principal ventaja de la biopsia de vellosidades coriónicas es que se puede disponer de los resultados en una fase mucho más precoz del embarazo que con la amniocentesis.
Así, si no se detecta ninguna anomalía, la ansiedad de la pareja pues, puede aliviarse más rápidamente. Y si se detecta alguna anomalía en una fase temprana, los padres podrán decidir si interrumpen o no el embarazo. Por su parte, la amniocentesis consiste en obtener una muestra de líquido amniótico a través de una punción transabdominal y analizar las células fetales suspendidas en él. La amniocentesis suele hacerse entre las semanas 15 y 20 de gestación, ya que antes no hay suficiente líquido amniótico y por tanto se podría llevar a cabo. Las técnicas para analizar el siguiente estudio, que es el líquido amniótico, se pueden obtener resultados como el cariotipo prenatal, que es aquel que analiza los 23 pares de cromosomas, incluyendo los cromosomas sexuales. El resultado tarda aproximadamente 4 semanas. En la QFPCR, que es una técnica molecular que va a analizar los cromosomas 13, 18 y 21, así como también los cromosomas sexuales X y Y, responsables de más del 90% de las aneuploidías. Y los resultados se van a obtener en 2 días. Y finalizando, también se tiene la técnica Array, CGH prenatal, la cual detecta alteraciones genéticas y cromosómicas de 124 síndromes genéticos con alta resolución en aproximadamente 5 días. En las técnicas de diagnóstico prenatal no invasivas tenemos en cuenta que son pruebas que van a permitir evaluar el riesgo de alteraciones cromosómicas en el feto, pero sin la necesidad de ingresar a la cavidad uterina, de manera que se va a eliminar así el riesgo de aborto o de infección. También se permite que se puedan realizar durante el primer trimestre del embarazo. Actualmente se encuentran 2 tipos principales de test que nos pueden ayudar con el diagnóstico prenatal no invasivo, el cual son el test de ADN fetal en sangre materna y el triple screening, que también se conoce como cribado combinado del primer trimestre. Tenemos en cuenta también las ventajas de estas técnicas, que es detectar las cromosomopatías como el síndrome de Down, de Patau, de Edwards, de cromosoma X y de cromosoma Y. Entonces, centrándonos en estas técnicas, tenemos en cuenta que en el test de ADN fetal en sangre materna, esta prueba se puede realizar a partir de la semana 9 y 10 del embarazo, ya que en ese momento se puede detectar el ADN fetal en la sangre materna. Solo se necesita extraer una muestra de sangre de la madre para el análisis. Aunque la capacidad diagnóstica de esta prueba es limitada, el test de ADN fetal permite detectar anomalías genéticas más frecuentes de la población, como es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, el síndrome de Patau, que es la trisomía 13, y aneuploidías en los cromosomas sexuales, como pueden ser el síndrome de Turner con una monosomía en el cromosoma X y el síndrome de Klinefelter, que se tiene una trisomía. Entonces tenemos en cuenta también el cribado combinado de primer semestre, que es el triple screening, el cual consiste en realizar una relación entre una serie de marcadores ecográficos y bioquímicos para obtener como resultado una probabilidad de riesgo de que el feto tal vez posea alguna alteración cromosómica. Entonces los marcadores más importantes son los siguientes: la proteína A placentaria asociada al embarazo, que pues como lo vemos es la PAPP-A, y la beta HCG libre, que es la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona producida por la placenta. Continuando con las herramientas moleculares, tenemos en cuenta que estas van a permitir la asociación de alteraciones genéticas con las alteraciones clínicas. Entre ellas encontramos la secuenciación de nueva generación, la cual interroga a una escala de cientos y miles o incluso millones de objetivos al mismo tiempo. Está también la herramienta de microarrays de ADN, que detecta matrices mediante métodos colorimétricos, y la edición genética como CRISPR-Cas9, que utiliza la terapia génica para corregir mutaciones responsables de enfermedades genéticas. Entonces tenemos en cuenta que la secuenciación de nueva generación, NGS, permite la secuenciación rápida y a gran escala del ADN, de manera que se va a facilitar la identificación de variantes genéticas asociadas a enfermedades. Se utiliza para detectar mutaciones en genes asociados con cáncer, enfermedades hereditarias y trastornos raros. Por ejemplo, la identificación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que se encuentran en el cáncer de mama. Y su principal objetivo es diagnosticar y pronosticar enfermedades para luego tomar una decisión terapéutica y finalmente realizar el seguimiento. En el caso de los microarrays de ADN, estos van a permitir analizar la expresión de miles de genes simultáneamente, para comparar así la expresión génica entre células normales y células enfermas, de manera que se van a identificar genes que están sobreexpresados o subexpresados en enfermedades como el cáncer.
Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, los microarrays se utilizan en la prueba Oncotype de X que evalúa la expresión de 21 genes para predecir el riesgo de recurrencia de cáncer de mama y ayudar a decidir sobre la necesidad de quimioterapia. Su principal objetivo es que es muy útil en la clasificación de tipos de cáncer, en el diagnóstico de trastornos genéticos y estudios de farmacogenómica. Finalmente, en la edición genética, tenemos en cuenta a CRISPR-Cas9, la cual va a estudiar y tratar las enfermedades genéticas, proporcionando así herramientas precisas para identificar, modelar y corregir mutaciones genéticas. Esto permite a los investigadores identificar y confirmar la relación causal entre ciertos genes y enfermedades específicas. Por ejemplo, mediante la edición de genes en modelos animales se puede estudiar cómo las mutaciones en genes como el CFTR causan la fibrosis quística. Su principal objetivo es mejorar el estudio de los seres vivos, permitiendo el tratamiento de enfermedades genéticas, dadas las investigaciones en terapia génica que pueden servir para corregir las mutaciones responsables de las enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchenne y la fibrosis quística. Entonces tenemos ya para terminar las conclusiones. Entonces, como conclusión tenemos que las herramientas moleculares y bioinformáticas van a ser esenciales para diagnosticar enfermedades cromosómicas debido a su capacidad para detectar y analizar alteraciones genéticas. Además, van a permitir identificar mutaciones de lesiones o duplicaciones, lo que va a facilitar un diagnóstico más rápido y preciso. Además, debemos tener en cuenta que la bioinformática va a proporcionar herramientas avanzadas para manejar y analizar grandes volúmenes de datos genéticos, permitiendo la identificación de patrones y variaciones asociadas con enfermedades específicas. En conjunto, debemos tener en cuenta que estas herramientas van a mejorar significativamente la precisión del diagnóstico, la comprensión y la etiología de las enfermedades cromosómicas, así como también el desarrollo de terapias personalizadas. Y gracias.